¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 14, la profesora McGonagall se puso de pie de un salto. No, profesor Lockhart, Filius, debo irme, tengo mis rondas nocturnas esta noche. Flitwick, ante su inminente victoria, dijo rápidamente. No es demasiado tarde, terminemos este juego y luego, el deber llama, dijo la profesora McGonagall con severidad, como si el castillo de Hogwarts fuera a ser hipotecado por Gringotts si ella no hacía su ronda en unos minutos. Confía en los niños, intentó decir Flitwick, pero alguien llamó a la puerta de la oficina y Filch asomó la cabeza. Profesor Lockhart, ¿ha visto a la profesora McGonagall? Fred y George de Gryffindor están aquí de nuevo. Ah, la profesora McGonagall, ahí está. ¿Qué han hecho de nuevo? La profesora McGonagall se levantó de su taburete y salió furiosa de la oficina de Lockhart, sin permitirle al profesor Flitwick la oportunidad de reaccionar. El profesor Flitwick dirigió su atención a Tom, pero Tom estaba tan absorto en su trabajo con las runas que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo fuera de su oficina, tallando el grupo de runas. Soy alquimista y soy un buen alquimista. Quiero hacer de este pequeño títer el mejor. Tallaré y tallaré, tallaré y tallaré, tallaré y tallaré. Ups, mi cabecita, se le ha caído un pelo. Así es, Tom. ¿Por qué estaba tan concentrado? Era porque el profesor Flitwick era muy fuerte. Tom acababa de echar un vistazo rápido a la situación y la profesora McGonagall estaba siendo golpeada por el profesor Flitwick. La microgestión del profesor Flitwick era tan buena, especialmente con el alfil, que podría decirse que era excelente. Tom pensó que si el profesor Flitwick no utilizaba alfiles, podría llevarse bien con él. Es mejor concentrarse en tallar runas. Al no encontrar un oponente en el juego, el profesor Flitwick quedó un poco decepcionado y, después de un tiempo, también abandonó la oficina del profesor Lockhart. El comentario de Tom de que se estaba quedando calvo con las runas era una broma, pero algunas personas realmente se estaban quedando calvas. En el dormitorio de primer año de Ravenclaw, una joven se quejaba. Victoria, estás perdiendo demasiado cabello. Tu cabello está por todo el dormitorio. Victoria, ¿me escuchas? Parece que se ha vuelto a dormir. Una de las chicas se asomó y vio que Victoria se había vuelto a dormir. Ella jugueteó un poco con su cabello. Escuché que el profesor Lockhart había inventado un champú para devolverle el brillo al cabello. Compraré una botella para que Victoria la use algún día. ¿El champú de yema de huevo de Okami? He oído hablar de él. Dijeron las otras brujas, todas a la vez, comentando este temprano invento del profesor Lockhart. Desafortunadamente, el champú era raro y muy caro cuando salió a la venta. Ahora, con la fama del profesor Lockhart, se ha convertido en un objeto de colección muy valioso y ya no está al alcance de unas pocas brujas de primer año. Por cierto, el champú a menos no compromete su eficacia, realmente fija el brillo, su único inconveniente es que es demasiado caro. Pero, ¿el hecho de que algo sea caro es realmente una desventaja? Tal vez, será su punto débil. Los champús de Lockhart que han sobrevivido, cuyo precio se ha multiplicado, son los preferidos por las brujas de mediana edad. Incluso enviaron cartas a Lockhart, ofreciéndole comprar más champú a un precio más alto, pero Tom miró a Naughty, el Okami, y se negó rotundamente a las peticiones. Incluso si hubiera podido preparar el champú, no lo haría. Todavía tenía que quitarle las plumas a Okami. Tu problema, tal vez, no sea algo que se pueda solucionar con champú, se escuchó una voz tranquila desde un rincón del dormitorio. Algunas de las jóvenes brujas se llevaron inconscientemente las manos a la frente. Fue Luna Lovegor, a la que llamaban la loca, quien habló. Ella también se había bañado, se había puesto un camisón de color amarillo pálido y se había quitado sus extraños adornos. Así que ahora Luna parecía mucho más normal. O no tan normal, pero más acorde con la estética popular. Pero su tono de trance y de ensueño permaneció igual. Entonces, ¿qué crees que le pasa a Victoria? Dijo una pequeña bruja con los ojos en blanco, Isa Blanche, la que acababa de mencionar el champú de Lockhart y la que tenía la mejor relación con Victoria. Probablemente esté siendo intimidada por Torposotlos, dijo Luna con simpatía. ¿Qué? Un Torposotlos, una criatura mágica e invisible que flota en tus oídos y se mete dentro de tu cabeza. Creo que uno voló hasta el dormitorio hace un tiempo y ha estado rondando por aquí desde entonces, dijo Luna. Isa Blanche pensó que era ridículo. ¿Tienen depredadores naturales? Como los Snorkax de cuernos arrugados que mencionaste antes o algo así, dijo en un tono muy sarcástico.
Pero Luna explicó con mucho cuidado que era un Snorkat de cuernos arrugados, cuáles eran sus hábitos y dónde se encontraban, para demostrar que los torposocos no estaban en su repertorio. Frente a la cama de Victoria estaba la cama de Peggy. Peggy estaba ahora medio tumbada en la cama, con la cortina corrida. Está apoyada sobre un cojín detrás de su espalda y sostiene un libro en su mano. Sonríe mientras escucha la conversación de sus compañeras de habitación. Cuando hablaron del acoso de los torposoclos, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Peggy. Sin embargo, el siguiente contenido rápidamente le hizo perder el interés en escuchar y continuó mirando el libro. El conocimiento puede cambiar el destino. En el lejano oriente existe un relato histórico, puede que Peggy no conociera esta historia, pero eso no le impidió conocer su esencia. Ella sabía que el profesor Lockhart estaba buscando a un enemigo que se había infiltrado en el castillo, el heredero de la Cámara de los Secretos, y en ese momento descubrió que Victoria parecía tener una relación cercana con el heredero. Una colegiala normal habría denunciado a Victoria y dejado que la maestra la reprendiera, pero Peggy es diferente. ¿Demandarla ante la maestra? ¿Eso no la ayudaría? Peggy estaba segura de que no haría una tontería así. Había observado que el diario no tenía nada que ver y que era el responsable de todos los síntomas de Victoria. Peggy también desconfiaba del diario, pero en su comunicación descubrió que el diario podía aportarle más conocimientos. Conocimientos que los profesores se resistían a impartir en clase. Por ejemplo, el Avada Kedavra, que puede matar arañas sin dejar un rasguño. Por supuesto, la maldición asesina no era el principal interés de Peggy, estaba más fascinada por el tema de la inmortalidad y la resurrección, algo de lo que los demás profesores rara vez querían hablar. Peggy estaba jugando con fuego y lo sabía. Profesor Dumbledore, se está revelando. Severus Snape estaba furioso en ese momento, mientras golpeaba con fuerza el escritorio de Dumbledore. Definitivamente hay algo mal con ese Gilderoy Lockhart, dijo Snape en un tono de absoluta certeza. Incluso sabe oclumancia. Y tú también. No es lo mismo. Snape estaba cada vez más molesto por la actitud relajada de Dumbledore. La legeremancia no puede resolver todos los problemas de una vez por todas, dijo Dumbledore con calma. Creo que nuestro profesor Lockhart es un verdadero Ravenclaw. Un verdadero Ravenclaw, dijo Snape, con una sonrisa burlona en los labios. Después de todos estos años, tú y yo conocemos a los 4 fundadores. No creerás realmente que el legendario Ravenclaw es un sabelotodo al que le gusta pasar el rato en las bibliotecas, ¿verdad? Ravenclaw, metafóricamente hablando, es un depredador codicioso. Solo que no es riqueza lo que Lady Ravenclaw codicia, sino conocimiento. Si tienes el conocimiento que Lady Ravenclaw quiere, entonces debes tener cuidado. Dumbledore sonrió. Toda la biblioteca de Hogwarts está abierta para este cuervo, y hay suficiente conocimiento en ella para que pueda saquearlo durante el resto de su vida. Dumbledore no se preocupó por Lockhart en la escuela, incluso si había hecho algo fuera de lo común. También enseñó a los estudiantes la maldición asesina. Snape recordó otro de los crímenes de Lockhart. Profesor Dumbledore, debemos actuar ahora y enviarlo a donde pertenece. ¿Dónde debería estar? Azkaban. Dumbledore sonrió felizmente. Bueno, Severus, no lo pienses demasiado, hacer que los estudiantes vean la maldición asesina y enseñarles la maldición asesina son dos cosas diferentes. Finalmente, Snape salió de la oficina de Dumbledore a grandes zancadas. Decidió vigilar de cerca a Lockhart, el sospechoso profesor de defensa contra las artes oscuras, tal como había hecho con Quirrell el año pasado. Snape también estaba un poco deprimido. Los 2 últimos años de profesores de defensa contra las artes oscuras no habían sido agradables, por lo que esperaba que los del año próximo fueran un poco más fiables. Snape ya no tenía intención de enredarse con Dumbledore por el tema de Lockhart, todavía tenía cosas más importantes que hacer hoy. La reelaboración de la poción de los mortífagos había llegado a una etapa muy crítica y requeriría un gran esfuerzo de su parte. El proceso había ido tan bien como la primera vez que lo hizo durante el verano, y todo había ido tal como Damocles había escrito en su papel, pero cuanto más avanzaba, más ansioso se ponía Snape. Esto se debió a que el primer experimento de Snape con acónito había fracasado inexplicablemente durante el verano. Era la tercera vez que preparaba una poción de acónito y, como ya había fracasado 2 veces, Snape no quería hacerlo de nuevo. Había estado pensando en el motivo, pero le había llevado un tiempo encontrar la raíz del problema. Snape tenía el presentimiento de que estaba un poco más cerca del éxito y, si podía descubrir la clave, sería el primer maestro en la fabricación de pociones del mundo mágico en duplicar con éxito la poción de acónito.
Sin mirar atrás, se dirigió al sótano. De todos modos, había cumplido con su deber. Dumbledore sabía quién era Lockhart y no era asunto suyo lo que Dumbledore hiciera a continuación con Lockhart. Tom estornudó. ¿Quién habla de mí?, murmuró, repentinamente confundido. Se preguntó si era cierto que alguien estornudaba detrás de la espalda de otra persona y ésta estornudaba. ¿Había estornudado porque alguien estaba hablando de Tom o alguien estaba hablando de Lockhart? Pero rápidamente se quitó esa ridícula idea de la cabeza y, en lugar de confundirse, trató de aprender el hechizo que Voldemort había lanzado sobre su nombre. El efecto del hechizo era aterrador, ya que la pronunciación de la palabra Voldemort causaba una perturbación que permitía a los mortífagos localizarlo, y luego los mortífagos llegarían al lugar del incidente, capturarían y eliminarían al objetivo. El hechizo es bastante poderoso, pero tiene algunas lagunas. ¿Puede el hechizo determinar si se trata de la voz de una persona real? ¿No sería un desperdicio de poder de los mortífagos que los rebeldes tuvieran un montón de grabadoras que reprodujeran la palabra Voldemort a distancia? Y, por extensión, ¿podría la gente usar el escenario para luchar contra los mortífagos? Aprende a luchar. Los magos de la comunidad mágica británica aún no tienen suficiente experiencia en combate. Tom estaba perdido en sus pensamientos. En ese momento, su marioneta hermana estaba parcialmente terminada. El núcleo de Sister había sido blindado de forma segura con una armadura, y el pequeño cilindro que resonaba con el núcleo había sido encerrado en una carcasa que parecía un mango. El mango estaba dividido en dos partes, la mitad izquierda era un joystick que controlaba la dirección del viaje de Sister, la mitad derecha eran 3 anillos entrelazados, cada uno con 7 compartimentos, y el círculo encerrado en el anillo estaba dividido en 4 partes iguales. Tom dividió los hechizos del cuerpo de Sister en 7 áreas principales: manos, piernas, torso, cabeza y armadura. Los 7 compartimentos del primer círculo corresponden a estas 7 áreas. A continuación, Tom dividió los hechizos de cada área en 3 niveles de peligro: normal, peligroso y mortal, cada uno seguido de contrahechizos. Por supuesto, el profesor Flitwick incluyó muy pocos hechizos letales. Después de todo, los examinadores de exámenes prácticos no habrían pedido a los estudiantes que intentaran romper hechizos como la maldición Imperius o la maldición asesina. Un hechizo como Difindo era el límite. Tom ni siquiera lo haría en clase. Porque existe un riesgo real de romper al estudiante de una sola vez. Los hechizos y contrahechizos ocupan 6 espacios, y el 7º está reservado para esa parte del cuerpo que puede prepararse para algunos movimientos delicados. Cada una de estas 7 posiciones puede corresponder a 7 movimientos o hechizos. Ahí es donde entra en juego el tercer círculo. Con estos 3 círculos, Tom puede usar el espacio limitado disponible para realizar 343 movimientos y hechizos con la hermana. Por supuesto, estos 343 espacios no están llenos. Por ejemplo, los hechizos protectores son principalmente hechizos de protección y solo hay 7 de ellos. Los 4 círculos coincidentes son los 4 hechizos pequeños que Tom le pidió al profesor Flitwick que adjuntara a la espada de una mano. Marioneta de combate semiautomática hermana. 4 estrellas. Obra de un maestro de la transfiguración, un maestro del encantamiento y un aprendiz de alquimista. Esta es una figura de combate semiautomática con muchas funciones y complejidades, y tiene un gran potencial, pero está a medio terminar. Una vez completada, la creación podrá obtener más estrellas. Logro de alquimista desbloqueado. Crea con éxito un artefacto alquímico con una calificación de 4 estrellas. Recompensa por logro. Pista de avance de alquimia número 2. Tom recordó inmediatamente que la recompensa de la misión anterior Elfo en el bosque también era una pista que lo ayudó a avanzar en la alquimia, lo que era un milagro en Egipto, ya que podía usarse para avanzar en la alquimia sin quedarse atascado. Cada una de las 2 pistas está acompañada de un comentario y un poema. La primera le dice a Tom qué hace el tesoro secreto y la segunda le dice qué es el tesoro secreto. El poema le dice exactamente dónde está y cómo conseguirlo. Sin embargo, el poema era tan confuso que por un momento no pudo entender lo que decía. En ese momento, después de una larga noche de trabajo, su mente daba vueltas. Pero incluso después de todo ese tiempo, la hermana solo había completado un tercio. Era casi el amanecer, así que se acostó y descansó un rato. Bajo el mismo cielo, distintas personas hacían cosas distintas. Pero todos en ese castillo tenían algo en común. Todos tenían clases al día siguiente. El evento principal de Tom hoy es defensa contra las artes oscuras para los alumnos de 6º grado. La clase anterior fue el examen de apertura y en esta, él estaba aportando algo.
Perky Weasley tomó asiento y esperó a que llegara el profesor Lockhart. A su lado estaba Oliver Wood, el portero y capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Aparte de eso, en el aula había una docena de estudiantes. Así es como sucede en los cursos superiores. Después del quinto año, en muchas asignaturas hay un gran número de alumnos menos. Los estudiantes que quedan o bien no consiguen aprobar la nota mínima que establece el profesor o bien, durante la orientación profesional del quinto año, se enteran de que no necesitan un certificado en la asignatura para su futuro puesto de trabajo. Si no es necesario, no se debe realizar. No merecería la pena realizar un curso extra que te dejaría con menos energía y bajaría tus notas en otras materias. Hoy, de manera inusual, el profesor Lockhart llegó a clase 5 minutos antes. Era raro que Tom entrara al aula antes de que sonara el timbre. Hoy Tom no estaba solo como Lockhart, había traído un paquete enorme consigo. Muy bien, chicos, frente a un grupo de estudiantes, que eran al menos 4 años mayores que él, Tom los llamó niños sin ningún bagaje psicológico, ustedes ya deben conocerme, pero yo a ustedes todavía no los conozco. Así que pasemos lista antes de la clase de hoy. Cualquiera cuyo nombre sea mencionado tendrá que acercarse y recoger sus papeles. Dicho esto, Tom sacó una gruesa pila de pergamino y una lista. Brian Rocky. Franz Baker. Perky Weasley. El delgado Perky se levantó inmediatamente, se levantó las gafas y caminó rápidamente hacia el podio. Tom miró al traidor Weasley, tenía el típico cabello rojo fuego de los Weasley, era delgado, tenía extremidades largas y tenía lo que podría llamarse un rostro limpio, su túnica parecía simple, pero estaba muy limpia y ordenada. Eres el hijo de Molly, ¿no? Ella ha escrito sobre ti a menudo. Tom sonrió suavemente, no es que odiara al chico grande y limpio, aunque muchos lo llamarían traidor. Perky le hizo una reverencia a Tom, o mejor dicho a Lockhart. Sí, profesor, esa es mi madre. Ella siempre te elogió. Tom le entregó a Perky una pila de pergaminos. Soy un estudiante de Ravenclaw y siempre he creído que el conocimiento cambia el destino. Creo que tú también puedes cambiar tu destino a través de la lucha. A veces los miembros de la familia dicen cosas que no suenan bien, pero en el fondo todavía te aman. Perky tomó el pergamino que le entregó Tom, hizo una reverencia aún más respetuosa y regresó a su asiento. Perky tomó el panfleto que le dio Tom con gran entusiasmo, no esperaba que el profesor Lockhart lo conociera muy bien y conociera sus dificultades. Todo lo que había vivido su hermano pequeño Ron, lo había vivido él mismo cuando era niño. Sus dos hermanos mayores, Charlie Weasley y Bill Weasley. Estos dos hermanos, ambos leyendas, eran como el sol y la luna en el cielo. A su luz, Perky era bastante insignificante, eclipsado por la sombra del hermano de Bill y Charlie. Los dos son como dos grandes árboles que protegen a su familia de los elementos, pero también dejan una gran sombra sobre su hermano, bloqueando todo amor. Perky tuvo que usar sus viejas túnicas, sus libros de texto y material de oficina usados. Todo, excepto su varita, fue usado, pero solo porque las varitas de sus dos hermanos no habían sido reemplazadas porque no estaban demasiado gastadas. Por suerte, a base de mucho trabajo y pruebas, acabó convirtiéndose en árbol y pudo salir de la sombra de sus hermanos y disfrutar del sol. ¿Quién lo hubiera dicho? Ni siquiera su novia, Penélope, sabía lo que pasaba por su cabeza. Pero el profesor Lockhart lo vio. Pero al pensar en lo que le había dicho el profesor Lockhart, Perky no pudo evitar pensar en sus hermanos, que siempre se metían en problemas. Al pensar en ellos, Perky los amaba y los odiaba al mismo tiempo. Pero por un momento, Perky se preguntó si se había convertido en una sombra para sus hermanos, convirtiéndolos en hierba bajo los árboles sin luz solar, pero pensando en todas las bromas que Fred y George le habían gastado, pensó que sería mejor que jugaran con estiércol de vaca bajo el árbol. ¿Fred y George podrían estar deprimidos? ¿Estás bromeando? Si alguna vez estuvieran deprimidos, Perky pensó que sacaría su varita, les apuntaría y diría: ustedes dos mentirosos que se hacen pasar por mis hermanos, traigan de vuelta a mis dos hermanos que parecen estiércol de vaca. Por supuesto, si sus vidas no estuvieran en juego, podrían haberse quedado con los secuestradores por un tiempo y pedirles que pagaran sus comidas. En cuanto a los hermanos menores, Ron y Ginny, Perky se dio cuenta de que realmente no parecía prestarles suficiente atención, ya que la mayor parte de su energía se desviaba de sus estudios y de Fred y George. Pero esperaba que Ron y Ginny crecieran sanos y que toda su familia se beneficiara de su felicidad, incluso Fred y George. Después de pensarlo un poco, decidió darle a su hermana pequeña algunas copias de sus apuntes.
En cuanto a su hermano pequeño, Ron, se llevaba bien con Harry Potter y ella no tenía que preocuparse por eso. No podía hacer mucho más que estudiar mucho, graduarse y entrar en el Ministerio de Magia, y aprovechar el tiempo para ascender en la jerarquía y mejorar la situación de su familia. Al menos ya no podía dejar que los Malfoy se aprovecharan de ellos. Pensaba que si alguna vez llegaba a ser un alto funcionario del ministerio, le daría una buena lección a Lucius Malfoy. A veces las palabras de la familia son desagradables. La primera mitad de la frase del profesor Lockhart regresó a la mente de Perky, y sintió una punzada de alivio. El profesor Lockhart tenía toda la razón. ¿Es esto parte de su plan? Profesor Lockhart. Mientras Perky estaba perdido en sus pensamientos, Tom llamó a todos los estudiantes de la lista, memorizando sus caras. Bueno, todos tienen sus folletos, ¿no? Tom levantó el folleto que quedaba en el podio. Sí, tienen tiempo para hojearlo, es una versión refinada de mis viajes con vampiros y viajes con trolls. En cuanto a las novelas, es probable que haya demasiadas ilustraciones y adornos, y he descubierto que algunos de mis escritos son demasiado inconexos para ser utilizados como libro de texto en los grados superiores, sino solo como introducción para niños más pequeños. Así que he trabajado con mi asistente, la señorita Granger, para elaborar una descripción más realista y detallada de estas criaturas oscuras. Fue entonces cuando Perky miró el folleto, que estaba impreso con letras densas. Al principio pensó que se trataba de alguna pregunta de examen, pero era una edición especial del libro de texto del profesor Lockhart para estudiantes de último año. Pero si tiene una edición especial, ¿por qué quiere que la compremos? Un momento, no creo que haya pagado por la mía. No hay problema. Pero creo que Tom mencionó un nombre en esa oración. Hermione Granger. Perky había oído hablar de esta chica, era una estudiante de segundo año de Ravenclaw, le encantaba leer y es muy bonita. ¿Fue ella también responsable de este folleto? Perky echó un vistazo a la primera página, repleta de información, y pensó que era un buen resumen, mucho más detallado que lo que se había escrito en el libro original de Lockhart. El original era bueno, pero cuando se trataba de la batalla con las criaturas oscuras, se exageraba y parecía un poco distorsionado. Si bien la dirección general es correcta, hay algunas partes que son realmente muy falsas. Pero eso es lo que a todo el mundo le gusta de Lockhart. Admiran su imaginación salvaje. El detalle y la adecuación y la adaptación moderada son los puntos fuertes de una novela, pero estas dos cosas son las debilidades de un libro de texto. Es bueno que el profesor Lockhart haya tenido esto en cuenta y haya realizado los ajustes apropiados. Guardemos los libros, no necesitamos libros de texto ni material de papel para esta clase. Justo cuando Perky estaba a punto de continuar leyendo, el profesor Lockhart interrumpió su lectura. Aunque quería seguir leyendo, Perky obedientemente guardó el librito. Ahora estás en tu sexto año, y pronto te enfrentarás al examen de éxtasis, y tu presencia aquí significa que tomarás defensa contra las artes oscuras. No entraré en la importancia de este examen, como tu decano te habrá dicho en numerosas ocasiones, pero te diré cómo funciona. Después de una breve explicación del formato del examen, Tom acercó el gran paquete al atril. No se detuvo en los detalles del examen, ya que sabía que los magos más experimentados ya lo sabrían todo. Me parece que sus habilidades prácticas son lamentablemente inadecuadas. Puedo asegurarles que la mayoría de ustedes no resistirían ni un solo movimiento en mis manos si tuviera que luchar contra ustedes con mi mano libre, dijo Tom en un tono de voz que decía, no tomen nada personal, solo digo que todos aquí son basura. Tom no mentía, cualquier pequeño mago en la habitación probablemente moriría en segundos si se enfrentara a él uno a uno. Se convertiría en un basilisco, los pequeños magos tendrían que esperar a que la mandrágora madurara. Los magos son frágiles, así que quien tenga el primer disparo ganará. Es raro ver que Voldemort vs. Dumbledore o Dumbledore vs. Grindelwald pasen por docenas de rondas, pero la mayoría de las veces es una victoria de un solo disparo. En el extremo inferior de la escala, Snape derrotó a Lockhart en un segundo, y en el extremo superior, Dumbledore puede matar a Fudge, Umbridge, Kingsley y Dawlish en un instante. Los que quedaron atrás apenas pudieron defenderse. Esta característica de los magos ha dado lugar a algunas batallas escandalosas entre magos. La profesora McGonagall, por ejemplo, como subdirectora, fue aniquilada por una ola de hechizos aturdidores de los secuaces de Umbridge. Pero en el duelo luchó contra Voldemort de un lado a otro con otros dos. Entonces, según ese cálculo, Umbridge pudo matar a Voldemort con 3 veces más hombres. ¿Y qué hay del profesor Snape, que obviamente era igual de fuerte, pero duró un segundo contra Voldemort?
¿La diferencia de poder era realmente tan grande que podían matarlo en segundos? En realidad, no. Los magos realmente son demasiado frágiles. Un verdadero duelo de magos sería una combinación de posicionamiento y bloqueo de hechizos, lanzamiento de hechizos y uno de ellos perdería si lo golpean. Si puedes rechazar algunos hechizos y seguir adelante, eso no es un mago, es una grid. Aunque las palabras de Tom eran hirientes, los jóvenes magos no las cuestionaron. Así es como funcionan los duelos en el mundo mágico, a menos que seas lo suficientemente rápido para lanzar un hechizo de protección y lo suficientemente hábil para esquivar y rodar. De lo contrario, morirías en un instante. Por eso tendrás que venir a recibir suficiente entrenamiento de combate real. No haré nada, la hermana te ayudará, ella te hará lo suficientemente fuerte. Tom rompió el paquete, revelando la marioneta dentro, la hermana. De repente, una hermosa niña rubia apareció ante los ojos de todos y los ojos de los estudiantes se abrieron de par en par con sorpresa. Cuando el profesor Lockhart entró al aula, habían adivinado lo que había dentro del paquete, y habían adivinado mucho, pero no habían pensado que contendría una hermosa muñeca. Las habilidades de transfiguración de la profesora McGonagall eran realmente notables, y la muñeca era tan hermosa que era casi indistinguible de una persona real. Esto es lo que hice con la profesora McGonagall y el profesor Flitwick, y es su próximo instructor. Tom sacó la manivela, mueva sus escritorios a la parte de atrás del aula para hacer Flitwick. Naturalmente, no necesitó mover los escritorios él mismo. Tom se paró en el podio y observó cómo los jóvenes magos usaban el hechizo de levitación para mover sus escritorios hacia el fondo del aula, liberando un gran espacio. ¿Alguien quiere venir y probar? Hagamos un duelo con hermana. Tom miró alrededor del aula y la mayoría de los estudiantes parecían ansiosos por intentarlo. Después de todo, ella parecía nueva, interesante y bonita. Oliver Wood fue directo a la primera fila. No está mal, muy valiente. Animó Tom a Wood, y luego se retiró al fondo del podio, dejando el escenario a Sister Wood. Tom no le pidió a hermana que sacara su espada de una mano y le enseñara a Wood cómo pelear correctamente un mago. Ella simplemente clavó su espada en el suelo, extendió su mano derecha y saludó a Wood. Wood sacó su propia varita. «Inclinaos», ordenó Tom desde el escenario mientras los dos se inclinaban el uno ante el otro, como era la etiqueta del duelo. 3, 2, 1, empieza. Expelliarmus. Estallido. La hermana se acercó a Wood y le dio un puñetazo en el estómago, lo que hizo que se enroscara como un camarón y perdiera su capacidad de luchar. Tom tiene muchas formas de defenderse, pero eligió la más fácil y rápida. El hechizo aturdidor, versión física. Porque la forma de duelo de Wood era simplemente escandalosa. El hechizo de desarme podía sacar la varita de la mano de su oponente, pero el problema era que hermana no tenía una varita en la mano en ese momento, y el hechizo de desarme no fue efectivo contra ella. Tom lanzó un hechizo de recuperación y curó el abdomen de Wood para detener el dolor. Por favor, la próxima vez que pelees, trae tu cerebro. Tom se llevó la mano a la frente, sintiendo que Wood realmente necesitaba algo de entrenamiento práctico, sus instintos de lucha no estaban a la altura y no obtendría altas calificaciones en los exámenes prácticos. Otra vez. Oliver Wood negó con la cabeza. Sintió que acababa de cometer un error. Respiró profundamente, pensó en su próximo movimiento y reflexionó un rato antes de hacerle un gesto al profesor Lockhart para indicarle que estaba listo para comenzar. Cuando Wood estaba pensando, Tom no lo apresuró. No quería ganar, quería que los mayores aprendieran algo del combate. Era inútil que venciera a su oponente, pero si ser derrotado 10 veces era suficiente para subir una nota en un examen, hoy podría elevar a una clase entera a la distinción. Al comienzo del duelo, Wood no se apresuró a atacar, sino que se puso un hechizo protego. Tom, por su parte, manipuló a Sister para que sacara su varita de la empuñadura de su espada. Expelliarmus. Wood vio la varita en la mano de hermana e inmediatamente decidió usar el hechizo desarme, pero Tom rápidamente desplegó un hechizo protego, rebotando el hechizo desarme de un lado a otro mientras la punta de la varita se movía ligeramente. Avis. Mientras lanzaba este hechizo, Tom aumentó deliberadamente el poder mágico de la hermana al máximo, por lo que dio la versión superior de la bandada de pájaros. Protego dúo, ay. Resultó que Hermione en realidad se había contenido ese día, y el hechizo fue más poderoso de lo que Tom había esperado, ya que docenas de pájaros marrones se lanzaron hacia Wood como si hubieran sido disparados por una escopeta, y el hechizo protector de Wood solo duró una fracción de segundo antes de romperse, rompiendo el siguiente hechizo de Wood.
Su encantamiento fue interrumpido antes de que tuviera oportunidad de lanzarlo. Si la bandada de pájaros de Hermione era como una ligera llovizna, la bandada de pájaros de Tom, a toda velocidad, era como una tormenta de granizo, los pájaros golpeando contra la carne, el golpeteo era tan fuerte que Tom no podía soportar mirar. Esta vez, sin embargo, Wood pudo proteger sus órganos vitales y los pájaros lo golpearon principalmente en los brazos y los hombros. Solo hacía muecas, pero no estaba indefenso. Wood, siendo el portero de Quidditch que era, todavía era muy resistente y con un movimiento de su varita, estalló un chorro de llamas que envolvió a los pájaros y los hizo disiparse. Las llamas pronto se convirtieron en una flecha de fuego que se disparó hacia Hermana, pero fue dispersada por su espada de una mano. En ese momento, la hermana, vestida con una armadura pesada, se paró frente a Wood con una espada en una mano y una varita en la otra, de pie frente a él con una presencia abrumadora, evidentemente de menos de 5 o 6 de alto, pero con un aura que dominaba por completo a Wood, que medía 5 o 7 de alto. La espada larga se movió levemente en su mano, y Wood tragó saliva ante la fría luz que se reflejaba en ella. Profesor, no creo que vaya a atacar con la espada larga a continuación. Ella pensó que él sería capaz de luchar contra los pájaros, pero si era arrastrado por la espada larga, iría al hospital de la escuela. ¿Qué te hace pensar que no usará la espada larga? Tom se había tomado la molestia de perfeccionar los movimientos de sus manos y agregar algunos golpes de espada, solo para verse genial. La madera estaba a punto de explotar. ¿Cómo podía ser esto una pelea? Pero la hermana no le dio la oportunidad de discutir, dio un paso adelante y blandió la parte posterior de su espada hacia Wood con un ligero desvío. Protego. Wood no tuvo más remedio que bloquear el ataque impedimenta. El encantamiento Protego bloqueó la espada de la mano de hermana, mientras que el encantamiento impedimento la detuvo, lo que le permitió a Wood recuperar la distancia con ella. Si hubiera sido Marcus, de Slytherin, Wood se habría enfrentado a puños, habría lanzado la varita, habría tenido que enfrentarse cara a cara, habría tenido que enfrentarse a puños, y Wood habría estado seguro de haber golpeado al troll mestizo hasta que gritó por su madre. Pero contra un espadachín con armadura pesada como hermana, Wood decidió ser un mago puro. Tom movió sus dedos como una ráfaga de viento, primero rompió el encantamiento Protego de Wood, luego su espada larga voló y sus ataques continuaron. Wood solo pudo liberar un encantamiento Protego tras otro, cada pequeño escudo transparente solo pudo resistir 1 o 2 cortes antes de romperse. Por un momento, la habitación se llenó del sonido de un golpe metálico. Los jóvenes magos en el escenario guardaron silencio al recordar su destreza con el hechizo Protego, pensando que probablemente no serían capaces de resistir tal ataque. Pero Wood no tuvo mucho tiempo que perder, ya que el ataque de la hermana se detuvo de repente, su espada larga se estrelló contra el suelo y su varita brilló en rojo. Desmayo. Wood rodó y esquivó el hechizo. La razón por la que Tom no continuó su ataque fue que Wood ya estaba a 7 metros de distancia, por lo que si empujaba a Sister más lejos, habría perdido el control de Sister, por lo que volvió al modo mágico. Bolas de fuego, pequeños tornados, picos de hielo, hechizo tras hechizo fueron lanzados por Tom, y Wood contraatacó, confiando en su hábil encantamiento de Protego para contraatacar defensivamente. Poco a poco, Wood pareció encontrar su camino, y la situación entre él y Sister pasó de ser golpeados unilateralmente a ser golpeados una de cada 10 veces, pero Sister pudo bloquear todos los ataques. El dominio de la empuñadura de Tom fue mejorando cada vez más, con las 3 ruedas giratorias crujiendo y la hermana ejecutando hechizo tras hechizo bajo su control, e incluso una combinación de movimientos. Por ejemplo, primero prendió fuego al suelo para bloquear su posición, y luego siguió con una andanada de pájaros, lo que le complicó mucho la vida a Wood. Pero Tom fue un poco indulgente, ya que si hubiera seguido la combinación con algunos hechizos más, Wood habría quedado fuera del juego. Tom estaba controlando el tiempo, intentando meter a todos los estudiantes en el ring tanto como fuera posible para que cada uno tuviera tiempo suficiente para pelear. Wood sopló las llamas de su túnica, sintió la sensación de ardor en sus manos y tuvo una buena idea, pero necesitaría un poco de tiempo para que funcionara, un hechizo de retraso en el que aún no era muy bueno. Pero, ¿qué importaba? De todos modos, solo era una muerte crónica. El espíritu de Gryffindor en Wood ardía con fuerza y decidió arriesgarse. Nebulus. Wood tuvo suerte y el hechizo se usó con éxito. De la punta de su bastón surgió una enorme nube de niebla que cubrió el podio en cuestión de segundos y Wood logró esconderse. Acción, escoba. Wood lanzó un hechizo de invocación sobre su escoba.
Tom perdió la vista y miró el hechizo con interés. ¿Es un hechizo que solo aprenden los mayores? Parece interesante. El propio Wood estaba intentando ganar tiempo, así que habló con Tom, cambiando rápidamente de posición mientras lo hacía, para que Tom no lo viera. La niebla que había creado seguía fluyendo también, y el humo ocultaba la ubicación de Wood. Así que eso es todo, el hechizo del clima que el profesor Flitwick les dio a los mayores, suena bien, lástima que no lo estudié más seriamente cuando estaba en la escuela. A través de la explicación de Wood, Tom se enteró de que el hechizo Nebulus era un hechizo del clima que el profesor Flitwick les había enseñado a los mayores. El profesor Flitwick también dijo que si queremos trabajar en el Ministerio de Magia, tenemos que dominar bien este hechizo, porque allí hay muchas oficinas meteorológicas, y si conocemos el hechizo Nebulus, no nos quedaremos sin poder trabajar porque siga lloviendo intensamente en nuestras oficinas. Perky asintió, sabía el hechizo de memoria, solo estaba esperando el día en que hubiera un problema en la oficina de su jefe y pudiera intervenir y solucionarlo. Pero si ese es el caso, ¿por qué no lo posponemos un poco más? ¿Es un buen momento para tomarse un descanso de la pesca? Tom se frotó la barbilla, preguntándose de repente si las brujas realmente no conocían los hechizos meteorológicos. Me temo que están fingiendo que llueve en la oficina como excusa para ir a trabajar, remar y pescar. Perky. Madera. Ah, esto, el profesor Lockhart lo tenía desconcertado. En ese momento su escoba voladora entró volando por la ventana, se detuvo a su lado y se subió a ella. Interesante, ganando habilidad aérea con una escoba voladora. Elogió Tom, y en lugar de lanzar un hechizo para dispersar la niebla, dirigió a Hermana hacia la niebla también. Ahora que tampoco puedes ver a Hermana, ¿qué vas a hacer? Wood mostró una sonrisa brillante y soleada. Profesor, ya que es una pelea, usted también es un objetivo, ¿verdad? Tomás. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Luego Wood sacó un paquete de su bolsillo, lo encendió y se lo arrojó a Tom. En honor del mago Weasley, magos Weasley salvajes. El paquete ardió violentamente en el aire y al segundo siguiente los fuegos artificiales estaban a punto de estallar. Tom se rió. Un pequeño truco. Él controló a la hermana y aplicó un hechizo de desvanecimiento, contra algo así, solo necesitas un hechizo de desvanecimiento. Si usas un hechizo de desvanecimiento, se multiplicará por 10, advirtió Kindwood a Tom después de que usara el hechizo de desvanecimiento y saliera volando del aula por la ventana. Tomás exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Fred y los demás hacen fuegos artificiales tan especiales. ¿Es esto algo que un pequeño mago que no está en quinto grado puede hacer? Fred y George tenían tantos juguetes de broma que Tom no podía recordar las características de cada uno, por lo que sufrió una pequeña desventaja. Todos, cúbranse. Gritó, e inmediatamente agitó su varita, convirtiendo la mesa en una delgada pared de madera frente a los estudiantes que observaban desde la esquina de la habitación, pero no tuvo tiempo de ponerse el encantamiento protego. Inmediatamente se precipitó hacia la niebla y cambió su forma a la de un perro de 3 cabezas, que luego formó una gran bola, ¡bang! ¡Bang! ¡Crack! El salón de clases estaba envuelto en humo y fuego, y los magos de mayor edad reaccionaron rápidamente para defenderse. Aquellos que conocían el hechizo de protección se lo lanzaron a sí mismos y a sus compañeros de clase, aquellos que eran expertos en transfiguración sellaron inmediatamente el espacio sobre sus cabezas y engrosaron las paredes de madera, y aquellos que no sabían nada más se movieron a la esquina para no estorbar. Wood, que ya había salido volando por la ventana, se quedó sin aliento. Había oído hablar del trabajo de Fred y George, pero nunca lo había intentado en un espacio abierto, y hoy era la primera vez que usaba los fuegos artificiales de los gemelos Weasley. Ahora bien, le parecía un poco demasiado potente. Tragó saliva y unas gotas de sudor frío aparecieron en su frente. La profesora McGonagall estaba un poco distraída en clase hoy, estaba distraída y sentía que algo malo estaba por pasar. Justo cuando estaba a punto de dejar el atril para ver las transformaciones de los estudiantes, se escuchó un ruido proveniente del piso de arriba, que sonó un poco como fuegos artificiales. Los pequeños magos del escenario provocaron el caos en sus pupitres. Su tarea de hoy era convertir las tazas de té en ratones, y algunas de las jóvenes brujas ya lo habían logrado. Pero el ruido del piso de arriba había alertado a los ratones y a la mezcla de ratones y tazas de té que había sobre las mesas, y los ratones corrían, las tazas de té giraban y el aula era un caos. «Quédate aquí», dijo la profesora McGonagall y se apresuró a marcharse. Fred y George se miraron en el aula.
Fred, ¿por qué ese sonido de ahora sonó tan parecido a un fuego artificial? Sí, fueron fuegos artificiales de los Weasley, George. Con una mirada, ambos estuvieron seguros de que era el producto que habían comprado en el piso de arriba el que estaba haciendo el efecto. Ambos se sintieron energizados al instante. Por el sonido, parece como si alguien estuviera usando un hechizo de desaparición en los fuegos artificiales, le susurró Fred a George. Merlín lo bendecirá, pero tengo muchas ganas de hacerlo, me pregunto cómo será un fuego artificial alcanzado por un hechizo de desaparición, nunca hemos visto uno explotar en un interior. Fred asintió pensativamente. Aunque se hicieron pruebas antes de que saliera el producto, no se atrevieron a hacerlas en su humilde morada. Preferían hacerlo en la oficina de Snape que en su casa. Después de todo, Snape no podía matarlos, pero la señora Weasley sí. En este punto, ambos estaban llenos de anticipación, esperando que la profesora McGonagall regresara con más que decir. La profesora McGonagall no tardó en llegar al lugar del incidente, una nube de humo salía de la puerta del aula, y ya había varios estudiantes parados frente a la puerta que habían escuchado el ruido y se habían acercado a ver qué estaba pasando. Atrás. La profesora McGonagall sintió que se le subía la presión. Señor Brown, 5 puntos menos para Ravenclaw y para usted, la señorita Bertold y el señor Thomas. 5 puntos menos para Gryffindor y Slytherin. Todos los pequeños magos presentes, se sorprendieron cuando la profesora McGonagall les restó puntos. Después de despejar una oleada de pequeños magos de la puerta, el impulso de la profesora McGonagall alcanzó su punto máximo. Si puede mostrar un anillo de energía detrás de ella, entonces la energía de la profesora McGonagall debe estar al máximo en este punto. Entró en el aula llena de humo, donde el humo le impedía ver, por lo que agitó su varita y sopló el humo por la ventana. A través de la ventana, naturalmente vio a Wood afuera. Oliver Wood, débil, indefenso, pero especialmente capaz de causar problemas. El rostro de la profesora McGonagall se fue poniendo pálido. Para entonces, el humo ya se había disipado de la habitación y el humo de la ventana le llegaba a Wood, lo que lo molestaba, pero no se atrevía a moverse. El humo se había disipado y la escena del interior apareció ante los ojos de la profesora McGonagall, la marioneta la hermana parada en el centro del aula, ilesa y aparentemente a salvo por el hechizo protector del profesor Flitwick. El profesor Lockhart, de pie junto a la hermana, estaba muy avergonzado. Su pelo parecía como si le hubieran prendido fuego, su túnica estaba hecha jirones y la sangre le manaba de debajo de la piel. La carne del perro de 3 cabezas era tan espesa que el humo y el fuego apenas le hacían daño, pero su ropa estaba arruinada. Se oyó un rugido desde el fondo del aula y una docena de pequeños magos parecidos a codornices emergieron de detrás de las paredes de madera desmoronadas. Tom hizo girar el disco en su mano. Episkei. Aguamenti. Reparación. Tom lanzó los 3 hechizos rápidamente, se limpió un poco, vendó sus heridas y arregló su túnica. La profesora McGonagall miró a Tom, queriendo saber qué estaba pasando, y Wood entró volando con la cabeza agacha. La profesora McGonagall lo miró con severidad y lo hizo pararse junto a la ventana. En ese momento, Wood incluso estaba pensando en subirse a su escoba y huir de Hogwarts. Tom le dio a Wood una gran sonrisa cuando terminó. Excelente idea. ¡Excelente! 10 puntos para Gryffindor. Profesora McGonagall. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Estoy un poco confundida, he estado practicando con el señor Wood, así que he estado haciendo un poco de ruido, explicó Tom a la profesora McGonagall. La profesora McGonagall miró a su alrededor como si la hubieran bombardeado, con una mirada de te creo en su rostro. Eso es bueno, es una buena manera de cambiar el rumbo. Tom le dio una palmadita en el hombro a Wood, que tenía la mirada perdida. Has mejorado, pero recuerda que no puedes hacer esto en los exámenes. Ante la admiración de Tom, el rostro de Wood se animó. Como si aún pudiera salvarse, Tom miró a la profesora McGonagall. Profesora, necesito que ordene el aula conmigo, la lección continuará. Pero puedo asegurar que Oliver Wood no ha hecho nada para romper las reglas de la escuela. La profesora McGonagall asintió. Si el profesor Lockhart lo dice, entonces no serás castigado esta vez, Wood. Oliver Wood sintió una oleada de éxtasis, había pensado que iba a recibir al menos una semana de castigo, ni siquiera Fred y George habían hecho estallar un aula, pero en realidad estaba a salvo en el suelo, y le lanzó al profesor Lockhart una mirada agradecida. Pero, como cualquier profesora, a la profesora McGonagall le gustaba poner peros después de lo que realmente quería decir. ¿Puedes decir de dónde salieron esos fuegos artificiales? No puedo imaginarme qué estarán haciendo en un par de días. ¡Guau!
Al final, tartamudeó durante mucho tiempo sin delatar a los gemelos Weasley, ofreciendo en cambio la respuesta sorprendida de los encontré. La profesora McGonagall negó con la cabeza, sabiendo sin preguntar de dónde venía, solo para obtener evidencia concluyente de War. Entonces ella volvió en sí. Esta pirotecnia es una maravilla. Fue muy interesante ver cómo la potencia se multiplicaba por 10 cuando era alcanzada por un hechizo de desvanecimiento. Por supuesto, los estudiantes que rompieran las reglas de la escuela serían castigados severamente. La profesora McGonagall estaba decidida a darles una lección a Fred y George cuando tuviera las pruebas. Pero no podía esperar más, después de todo, ella y el profesor Lockhart tenían que continuar con sus lecciones. Sacó su varita y trabajó con Tom para restaurar el decorado. Fue entonces cuando se dio cuenta de la pared de madera. Muy buena transformación, profesor Lockhart. Observó atentamente la pared marcada y descubrió que la calidad de la transformación era bastante buena. Normalmente, la magia dentro de un objeto transformado se vería alterada por un golpe y eventualmente colapsaría, devolviendo el objeto a su forma original. Cuanto más hábil sea el mago, más estables serán los objetos que transforme. Por ejemplo, si un estudiante transforma una taza de té en un ratón, el ratón caerá al suelo y volverá a la forma de la taza de té, convirtiéndola en un trozo de porcelana rota. Pero si la profesora McGonagall hiciera esto, el ratón no volvería a la forma de la taza de té, sino que chillaría de miedo. La pared de Tom, que había sido golpeada por los fuegos artificiales en innumerables ocasiones, no se había desintegrado, aunque la parte que daba hacia adentro había sido reforzada por los propios estudiantes. Pero a la profesora McGonagall le pareció interesante que la capa exterior hubiera resistido tanto tiempo sin desintegrarse. No tuvo mucho tiempo para prepararse. Excelente calidad, dijo la profesora McGonagall, palpando las cicatrices de las paredes y devolviéndole su forma original. Las cicatrices que habían aparecido en las paredes no se transfirieron a las mesas, que permanecieron como estaban. Mientras la magia del mago pudiera resistir, los objetos permanecerían como estaban antes de la transformación. Es la magia del mago la que impide que los objetos cambien de la forma en que deberían. Por supuesto, esto solo es posible con un buen mago, pero un mago normal no sería capaz de hacerlo. Después de limpiar el aula entre todos, la profesora McGonagall se fue y Hugo caminó tímidamente hacia la esquina, parándose al lado de sus compañeros. Percy, que estaba de pie junto a él, preguntó en voz baja. ¿Conseguiste estos fuegos artificiales de Fred? ¿Dónde los conseguiste? Hugo comenzó a estudiar el patrón del techo. Percy sacudió la cabeza y volvió a pinchar a Hugo. ¿Hay algo más ahí? Algo más silencioso, podría necesitarlo para el duelo más tarde. Wood le dirigió a Perky una mirada de total sorpresa, como si fuera la primera vez que lo veía. Muy bien, ¿alguien más quiere subir y probar? Apurémonos, Tom volvió al podio y miró a los estudiantes. Perky estaba un poco ansioso por intentarlo, pero se contuvo. Necesitaba conseguir algunos suministros de Wood antes de subir y, además de los suministros, tenía que pensar en cómo iba a luchar. Una chica rubia de Slytherin, bastante bonita y de aspecto arrogante, se adelantó. Su nombre era Cassandra, según recordaba Tom. Ella caminó lentamente hacia Tom y le dio un saludo elegante. Vamos, Cassandra. Tom dio un paso atrás, mientras Cassandra agitaba su varita, formando una pared de llamas frente a ella, impresionada por la bandada de pájaros que había golpeado a Wood varias veces seguidas. Eso es todo por la lección de hoy, recuerden leer el folleto que les di después de la clase. Tom miró por la puerta hacia el pasillo lleno de gente, un poco aturdido. Habían pasado 10 minutos desde el final de la clase, pero los estudiantes todavía no querían irse, porque la pelea con Hermana fue muy divertida. Tom tuvo que acabar rápidamente con el pequeño mago del escenario con una serie de movimientos y luego anunció que la clase había terminado. Tenemos que ir a clase más tarde. Con esa excusa los echó a todos. La sesión de Tom sobre defensa contra las artes oscuras fue un gran éxito. El resultado fue que los estudiantes decidieron retrasar la clase, algo que ocurre muy raramente. Hasta donde ellos recuerdan, nunca se había producido algo así en ninguna otra asignatura. Ninguna clase dura para siempre. Lo único que puede acabar con el retraso de un profesor es la próxima clase y la llegada del siguiente profesor. La clase retrasada es una de esas raras situaciones en el mundo en las que el vendedor aumenta la cantidad y el comprador no queda contento. En una clase de 40 minutos, un retraso de 5 minutos equivale a una octava parte del aumento salarial del profesor. ¿Un retraso de 5 minutos hace que el profesor haga horas extras? En realidad, no.
El descanso del profesor también le quita a los alumnos el tiempo de ir al baño, pero también le quita el descanso al propio profesor. Los horarios escolares están organizados de tal manera que las clases del profesor se numeran juntas tanto como sea posible, por ejemplo, la primera hora de la mañana en la clase 1 y la segunda hora en la clase 7. El profesor no estaba obligado a continuar enseñando al final de la clase, simplemente podía abandonar la clase al final del día e irse. Es algo extraño, porque es responsabilidad del profesor hacer lo mejor para los estudiantes, pero sigue siendo un punto de queja para los estudiantes. Todos los profesores, de todo corazón, no quieren que les retengan. Es tan agradable tener ese tiempo para volver a la oficina, tomar una copa y hablar por teléfono. Pero hay mucha incertidumbre en el aula. A menudo, incluso el profesor más experimentado no puede garantizar que podrá terminar la lección antes de que termine la clase, porque algún alumno puede hacer una pregunta extraña o puede haber un hueco de unos minutos debido a un retraso en algún punto. Hay mucho que cubrir en cada lección. No puedes trasladarla a otra clase porque no sabes si habrá un nuevo lío en la siguiente, así que tendrás que alargarla. La única manera de evitar la procrastinación es ser como Tom, un monstruo. Cuando suena la campana, sin importar dónde estés hablando, simplemente detente de todos modos, guarda el libro y aléjate. ¿No has cubierto todo lo necesario para el examen final? Está bien, lo quitaré del examen final. No es asunto mío si los estudiantes no aprenden lo que deberían. Esto es lo que hacen muchos profesores europeos, no terminan la nueva clase una semana antes del examen final, por lo que trabajan durante la noche para cambiar el alcance del examen. Pero lo bueno es que enseñan lo mismo de siempre y no lo utilizan en el trabajo. Los magos mayores salieron del aula, pero fueron detenidos por los magos más jóvenes en la puerta, quienes preguntaron qué era el ruido. «Ward, ¿fuiste tú quien hizo ese ruido?» Fred y George también se dirigieron al frente, guiñándole un ojo a Ward. Ward acababa de asentir cuando su rostro cambió y vio un arco familiar en la distancia moviéndose rápidamente hacia él, como la aleta dorsal de un tiburón en la playa. Inmediatamente le dijo a Fred: «Vete, viene la profesora McGonagall». Fred y George, que habían luchado con Filch durante 4 años, fueron tan rápidos como 2 lochas y desaparecieron sin dejar rastro tan pronto como escucharon las palabras. Pero la partida de Fred y George no vació los pasillos, y los jóvenes magos todavía se agruparon alrededor de sus mayores. Cada uno de ellos buscó a los ancianos de su casa y les preguntó por la verdad, mientras lanzaban miradas curiosas a la hermana en el aula. Bloquearon completamente el pasillo de entrada. Los estudiantes que no tenían clases estaban bien, pero los que sí tenían clases estaban un poco ansiosos, sintiendo que cada vez se acercaba más el momento de llegar tarde, pero tenían que sonreír con rigidez y darles a los mayores el beneficio de la duda. Pero entonces se escuchó una voz fría, la de Cassandra, que había llegado detrás de Ward. Lanzó una mirada despectiva a los estudiantes ruidosos y dijo con frialdad: «Si están bien, no bloqueen el paso, tengo clase más tarde y no quiero llegar tarde por razones tan ridículas». Los demás mayores se esforzaron por apartarse del camino mientras sus hermanos menores se burlaban de ellos. Cassandra resultó ser la villana para ellos, que era justo lo que querían. Así que ninguno de ellos se puso de pie para contradecir las palabras de Cassandra, o en el mejor de los casos puso los ojos en blanco en protesta silenciosa. Los caóticos estudiantes se congelaron por un momento, estaban tan abrumados por la presencia de la colegiala que se separaron en silencio para dejar pasar a la linda rubia, mientras el resto de estudiantes aprovecharon para alejarse. Cassandra se detuvo de repente al ver a su hermana, Cassandra Uray, en las afueras de la multitud. Su hermana era la viva imagen de ella, con su hermoso cabello rubio, elegante túnica de Slytherin y mirada arrogante. Cassandra Uray está actualmente en su 3er año en la casa de Slytherin. ¿Qué haces aquí? La casa de Uray no se junta con la gente común. Miró a su hermana y le dijo en tono de reprimenda: «La próxima hora solo tengo la clase del profesor Lockhart». «Muy bien, presta atención, el profesor Lockhart es un muy buen profesor, te beneficiarás mucho». Hizo una pausa. «Si es posible, puedes pedirle al profesor que te confronte en privado con hermana después de clase». Con esas palabras, salió del pasillo sin mirar atrás, dejando solo un leve aroma detrás de él. Cuando los estudiantes regresaron a sus casas después de las clases de batalla, el hecho de que el profesor Lockhart hubiera creado una marioneta alquímica, la hermana, pronto se convirtió en un tema candente de discusión en la escuela. La marioneta de batalla era muy hermosa y poderosa, y gracias a la habilidad de la profesora McGonagall, la marioneta era muy realista.
Muchos magos jóvenes querían ver la marioneta, pero el profesor Lockhart rechazó todas sus peticiones. Necesitaba recargar la marioneta porque la magia almacenada en ella se había agotado. Esto se sumó al misterio de la marioneta, la hermana. Algunos de los jóvenes magos llegaron al extremo de jurar que la hermana era una niña real que había resultado gravemente herida en un accidente y estaba en peligro de muerte. Pero conoció al profesor Lockhart, un viajero por el mundo, y para salvarle la vida, él creó alquímicamente un nuevo cuerpo para ella, uno que es inmortal y tiene el poder de la magia. La historia está muy bien contada y los jóvenes magos han preparado los materiales para la marioneta. Un joven mago, que había leído muchos libros, estaba bastante seguro de que la marioneta estaba hecha de una misteriosa planta de Oriente llamada raíz de loto. Sacó un libro en el que se decía que la gente de Oriente había estado usando la raíz de loto para hacer cuerpos de niños que habían muerto prematuramente hace 3000 años, y que los nuevos cuerpos eran tan poderosos que los niños podían matar dragones en el mar. Esta hipótesis fue aceptada inmediatamente, porque Lockhart había estado en el este. Y como hermana era tan poderosa, debía haber sido capaz de matar dragones, según las descripciones de los ancianos, por lo que debió haber usado ese material. Aunque la profesora McGonagall y el profesor Flitwick se presentaron juntos para decir que realmente habían creado la hermana, y el propio Tom dijo repetidamente que solo había hecho una pequeña contribución, los rumores no se disiparon. En medio de todo este ajetreo, llegó el sábado. Tom había estado en Hogwarts durante más de un año y no había estado mucho en Hogsmeade. La única interacción que había tenido con Hogsmeade fue en la estación de Hogsmeade. Tom no había podido ir en primer año y ahora que podía ir, no había tenido la oportunidad de hacerlo debido a todas las cosas que tenía que hacer. Pero ese fin de semana tenía que ir de todas formas. Había perdido una apuesta con la señorita Granger y necesitaba comprar una caja de bombones, algo que implicaba una caja entera que no podía serle arrebatada al profesor Flitwick, lo cual no favorecía una relación colegial armoniosa. Los profesores tienen el privilegio sobre los estudiantes de poder viajar a Hogsmeade cuando y donde quieran. Los estudiantes regulares, que tienen permiso de sus padres u otros tutores después del tercer año, solo tienen derecho a visitar la ciudad los fines de semana. Por supuesto, de lunes a viernes, los profesores tenían dificultades para trabajar, por lo que, incluso si tuvieran el derecho, no estarían en Hogsmeade Village los días de semana. Tom se vistió, cruzó el patio hasta las puertas principales de Hogwarts y se dirigió a Hogsmeade. Pero apenas había salido del castillo cuando vio a Snape, vestido con una túnica negra como un gran murciélago. «Profesor Snape, ¿usted también va a Hogsmeade?» Tom estaba un poco sorprendido de que Snape, que había estado en el sótano creando pociones, fuera a Hogsmeade, y que se hubiera topado con él. ¡Qué coincidencia! Snape le dirigió una mirada fría. Los materiales de poción que pedí han llegado. Tom se dio cuenta de que el profesor Snape había ido a reabastecerse. Después de todo, el ladrón había robado algunos de los materiales que tenía almacenados. Profesor Snape, tal vez quiera poner un hechizo antirrobo en sus reservas. Tom advirtió gentilmente que estas pociones, en las manos equivocadas, serían un desastre. Él, Tom Llorel, estaba dispuesto a ayudar al señor Snape y guardarlas para él. Snape resopló con frialdad. Ese estúpido ladrón probablemente sea un cadáver podrido y apestoso a estas alturas. La cecina de anguila sin hueso que tomó estaba realmente empapada en el veneno de una acromántula, jeje. Snape rió con frialdad, sin un rastro de calidez en sus ojos. Tomás. Casi me creí la historia cuando la inventaron. No había comido la cecina que había tomado de la oficina de Snape para ocultarla al público. No está tan loco como para tocar material con efectos desconocidos. Es como tener una botella de cloruro de sodio en el laboratorio. ¿Cocinarías con él? Definitivamente no. Los dos caminaron por el patio en silencio y luego vieron una figura familiar frente a las puertas de la escuela. «Profesor Dumbledore. ¿Qué está haciendo aquí?» Tom estaba atónito. ¿Qué viento soplaba hoy para que los profesores salieran en masa? Dumbledore sonrió levemente como un niño. Honeyduques tiene un nuevo producto en oferta hoy, así que vine a comprarlo. ¿Y tú? Gilderoy, ¿por qué pensaste en venir a Hogsmeade? Tom se rascó la cabeza. Yo también vine a comprar dulces a Honeyduques, perdí una apuesta antes. Genial, parece que tú también has aprendido las maravillas de los dulces. Dumbledore se acarició la barba y tomó a Snape a un lado sin decir palabra. Déjame mostrarte los alrededores. Bueno, resulta que puedo recomendarte algunos nuevos tipos de dulces. Snape, al ver esto, se alejó de los dos.
Su presencia allí hoy, para conseguir los ingredientes de la poción, era solo una excusa. Su principal propósito era vigilar a ese extraño Lockhart, para ver qué quería hacer fuera de la escuela. Pero como Dumbledore estaba dispuesto a acompañarlo, no tenía por qué interferir. Dio un largo paso hacia la oficina de correos de Hogsmeade. Tom fue acompañado por Dumbledore a Honeydukes. En cuanto vio a Dumbledore, comprendió sus intenciones y las de Snape. Pero ya lo esperaba, como decía el dicho, inesperado pero lógico. Pero había un problema serio. Dumbledore era un hombre con un efecto de foco, y él y Dumbledore caminaban por la calle, atrayendo casi todas las miradas. Profesor, ¿no es esto un poco demasiado destacado? A Tom le incomodaba la sensación de ser observado donde quiera que iba. Tal vez a Lockhart le hubiera gustado, pero a él no le gustaba. ¿De alto perfil? Dumbledore estaba un poco desconcertado y miró su túnica. Usaste un vestido muy sencillo hoy. De hecho, Dumbledore solo llevaba una túnica de mago azul hoy, con solo unas pequeñas estrellas amarillas en las esquinas. La túnica era simple. Pero era Dumbledore quien la llevaba. Dumbledore podría haber llamado la atención de todos incluso si solo estuviera usando una túnica de mago simple. No, profesor. Tom no sabía cómo describírselo a Dumbledore. Dumbledore sonrió y dijo, ¿pero no disfrutas más la apariencia de otras personas? Tom. Tom se quedó sin palabras por un momento. Sí, pero no estoy simplemente disfrutando de las miradas de otras personas. Luchó por organizar sus palabras. Tom había pensado en una excusa maravillosa, pero esta excusa era demasiado descarada. Sin embargo, Dumbledore pareció haberlo entendido. ¿Sí? La gente me mira a mí y, naturalmente, no te mira a ti. De ninguna manera. Vayamos primero a Honeydukes. Dumbledore tendrá que llevarse los nuevos dulces. Por cierto, Gilderoy, ¿a dónde quieres ir después? Tom. Ya he ejecutado oclumancia, pero aún puedes ver mis pensamientos internos, director. Leí en un libro que en 1612 hubo una rebelión de duendes cerca de la escuela. En esa época, los magos usaban una taberna en el pueblo de Hogsmeade como puesto de mando, y tengo ganas de visitar la taberna, si es que todavía existe, dijo Tom. Dumbledore. Tomás. Interrogación de cierre. Dumbledore se sacudió el polvo y le dijo a Tom que el pub ahora se llamaba la cabeza de cerdo. Le dijo esto a Tom. Los clientes de la cabeza de cerdo ocultan sus verdaderos colores. Si fuera allí como Dumbledore no sería bienvenido, el camarero probablemente me echaría. De ninguna manera. Tom sonrió y luego charló casualmente con Dumbledore. En ese ambiente, los dos entraron en Hogsmeade. Misión. Recorrer el mundo. Objetivo. Explorar el mundo mágico. Etapa 5. Progreso 1, 16. Mapa de Hogsmeade desbloqueado. Hasta ahora, Tom nunca había puesto un pie en el suelo de Hogsmeade. Dumbledore llevó rápidamente a Tom al frente de la tienda de Honeyduke. Era temprano hoy y no había mucha gente en la tienda. Dumbledore tomó la iniciativa y abrió la puerta. Los estantes de la tienda estaban llenos de todo tipo de dulces. Mazapán amarillo cremoso, sorbete de color rosa brillante con sabor a coco, caramelo grasoso de color miel, cientos de chocolates, Bertie Bott's glacias de todos los sabores en un enorme barril de roble y levitating ice cream, una jugosa bola de natillas que podías chupar para hacerte flotar. También hay chicles super inflables que llenan la habitación con burbujas que no se rompen durante días, ratones de hielo que se mueven, helado de menta con forma de sapo que pulsa, caramelos de azúcar con forma de plumas y moscas de café con leche. Así es el mundo de los cuentos de hadas en la mente de un niño. Por supuesto, algunas de las golosinas son un poco pesadas, como esos sapos y cucarachas. Los ojos de Tom se abrieron de par en par, deteniéndose un paso a la vez, y cuando llegó al mostrador, ambas manos estaban ocupadas. Dumbledore se puso delante del mostrador y un hombre corpulento y calvo se acercó corriendo. Era el dueño de la tienda, Ambrosius Frum. Al ver su cabeza calva, Tom no pensó que la calvicie fuera una enfermedad que ni siquiera la magia pudiera curar. Director Dumbledore, no esperaba que estuviera aquí tan temprano hoy. Hizo una reverencia a Dumbledore y luego miró a Tom. Señor Lockhart, su presencia aquí hace que mi tienda se vea muy bien. Luego tomó una caja grande del mostrador. Aquí están los dulces que usted ordenó, señor Dumbledore, dijo mientras abría la caja, revelando docenas de dulces, pero había algunos allí que eran muy llamativos. La mente de Tom se llenó de un jadeo. Había un unicornio del tamaño de la palma de la mano en el centro de la caja, brillando en azul. ¿Qué es eso? Un unicornio violeta, un unicornio de chocolate con leche, lleno de pétalos violetas y repleto de néctar violeta.
Ambrose Frum le regaló con entusiasmo a Tom lo último en dulces, cuya compra costó 7 sicles. Tom miró al unicornio de chocolate, atado como un cangrejo peludo, y tuvo un pensamiento horrible. «Esta cosa no puede volar, ¿verdad?», preguntó por él, y realmente puede volar. Incluso las alas se vuelven muy realistas, se dice que con un mordisco estalla la miel. Tom miró a Dumbledore, que miraba hacia un lado, y de repente pensó que no era de extrañar que el tipo hiciera algo así, incluso le gustaban los conos de cucaracha. Era un caramelo que se parecía mucho a una cucaracha. Cualquiera que pueda comer ese tipo de caramelo, pensó Tom, es un tipo duro. Al ver a Dumbledore sacar su billetera y comprar la gran caja de dulces personalizados, Tom decidió no preguntar qué había comprado Dumbledore. Una vez terminado el pedido de Dumbledore, fue el turno de Tom. Tom colocó los caramelos que tenía en la mano sobre el mostrador, observó cómo Ambrosius Frum los pesaba uno por uno y luego calculaba el precio total. Tom observó cómo Frum colocaba los Pepper Devils en la balanza y mencionó que sería mejor si vinieran en forma de pimientos. Como resultado, Frum sacó algunos pimientos. Estos también escupen fuego, pero son un poco picantes, por lo que no se venden muy bien. Tom miró los pimientos rojos del tamaño de un dedo y, intrigado, los añadió a su carrito. ¿Hay algo más que te gustaría comprar? El señor Frum era muy servicial y había guardado todos los dulces durante la conversación. También me gustaría comprar un chocolate con vino, de esos que escupen fuego después de comerlos. Bombones flameados, una elección inteligente, dijo el señor Frum, sacando una caja de regalo bellamente envuelta del mostrador. Últimamente se están vendiendo muy bien, señor Lockhart, y tengo otro tipo de chocolate aquí, ese tipo de chocolate, con un poco de poción mágica adentro, no es necesario. Tom sintió que los ojos de Dumbledore se agudizaban a su lado y, temiendo que el propietario dijera algo que no debía, lo interrumpió, pagó rápidamente la cuenta y se fue. Después de este viaje a Honeydukes, la billetera de Tom se había adelgazado y tenía 2 bolsas grandes en sus manos. No era práctico llevar 2 bolsas, pero Dumbledore sacó una pequeña bolsa de dinero y metió en ella todos los dulces que habían comprado. El encantamiento de extensión indetectable es un pequeño hechizo muy útil. Pero todos los objetos que tienen un encantamiento de extensión indetectable en teoría deben ser reportados al Ministerio de Magia. Entonces tu bolso. Dije teóricamente. Dumbledore metió la bolsa de dinero en la manga de su túnica. Este hechizo podría elevar considerablemente el nivel de vida de un mago, ¿lo usarías? Tom meneó la cabeza. Busca en la biblioteca un libro de texto, recuerdo uno que entra en bastante detalle. Llegaron a las afueras de Honeydukes, rumbo a su destino, el Pat Pixead. Tom quería ir allí, por capricho, su viaje a Hogsmeade era principalmente para comprar chocolate con vino. Con esa tarea cumplida, era hora de aprovechar para pasear por los alrededores, ya estábamos aquí. Por capricho, Tom eligió el Pub Oxead como siguiente parada en su viaje a Hogsmeade. Era un lugar para ver algunos lugares históricos y culturales, y para que Dumbledore moderara un poco su presencia. A Tom no le gustaba que lo saludaran como a un mono en medio de una multitud de extraños. Si Dumbledore iba a seguirlo a todas partes durante el resto del día, prefería regresar al castillo de inmediato. El Pub Cabeza de Puerco estaba en la esquina del pueblo de Hogsmeade, en el cruce de una pequeña calle que conducía a la oficina de correos en la avenida central. Cuando Dumbledore pasó por la oficina de correos, pareció recordar algo importante, por lo que canceló sus planes de ir al pub Cabeza de Puerco. Le dio a Tom las indicaciones para llegar al pub y luego entró en la oficina de correos, desapareciendo detrás de sus puertas. Lo importante, quizás, no existía. Dumbledore no se sentía preparado, no quería ir al pub Cabeza de Puerco todavía. Entonces dejad que Lockhart vaya solo. Dumbledore sentía que Lockhart no haría nada fuera de lo normal, y estaba dispuesto a darle esa confianza. Tom siguió las indicaciones de Dumbledore y encontró la taberna histórica pero muy destartalada. Ubicada en el cruce de la calle, la taberna tenía un aspecto decadente. El letrero de madera estaba podrido y los soportes que lo sostenían estaban oxidados. La más mínima brisa producía un sonido crujido. Tom creía que el hecho de que no se hubiera caído con el viento se debía a la magia. El letrero mostraba una cabeza de cerdo cortada, envuelta en un paño blanco manchado de sangre. Me temo que así se llamaba la cabeza de cerdo. Antes de llegar al bar, Tom se había envuelto en una bata que dejaba al descubierto solo un ojo. Pero la bata no era su disfraz más fuerte, sino el de Lockhart. Se dirigió al interior, el primer piso del Pixead Bar era el bar y el segundo piso el hotel.
En el primer piso había una habitación pequeña, oscura y muy lúgubre. El interior del bar está muy mal iluminado, incluso durante el día, con velas, la luz del exterior apenas penetra debido a la suciedad que se acumula en varias de las ventanas. Este es literalmente un lugar donde la suciedad se esconde. Misión: viajar por el mundo objetivo. Explorar el mundo mágico etapa 5 progreso. 16:02 Mapa de la barra de cabeza de cerdo desbloqueado. Dentro del bar hay mesas de madera tosca con velas encendidas, y el suelo parece de barro, pero en realidad es un suelo de piedra con siglos de suciedad acumulada. En el interior del bar olía intensamente a oveja. Tom no quiso seguir explorando los monumentos cuando percibió ese olor. Por supuesto, el bar tampoco era para turistas y los visitantes tenían otros objetivos. El bar estaba poco concurrido, con unos pocos clientes, cada uno sentado tranquilamente en su propio asiento, lo que hacía que el bar no pareciera un pub. Entre los pocos clientes había hombres extraños con la cabeza envuelta en vendas grises sucias y brujas con gruesos pañuelos negros que les cubrían la cabeza y los pies. En el centro de la barra hay una barra sucia con botellas viejas de líquidos sospechosos. Detrás de la barra hay un camarero con un vaso y un trapo que parece aún más sucio que el vaso, un trapo que da la impresión de que es mejor no secar que limpiar. El grupo, todos ellos, tenían un aire extraño, casi como si la palabra malo estuviera escrita en sus caras. Pero en el bar Pixead encajaban perfectamente. También había un hombre muy extraño sentado en la barra. Era extraño porque estaba tan lejos de la barra que cualquiera que lo mirara habría pensado que no pertenecía allí. Estaba vestido de manera demasiado pulcra, decente y limpia. Era un joven apuesto, que llevaba un sombrero hongo y una gabardina cruzada de color negro. La apariencia física de su ropa creaba una sensación de incongruencia con su entorno. Lo más importante es que no hizo ningún intento de ocultar su rostro. Todo el mundo podía ver su rostro sin obstáculos. Cuando Tom entró en el Pixead, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo miraron. Pero la mayoría se limitó a mirarlo y luego apartó la mirada. Solo los bichos raros decentes, que no seguían las reglas tácitas, miraron a Tom y se quedaron boquiabiertos. En la naturaleza, una mirada prolongada se considera provocativa, al igual que en la sociedad humana. Como el hombre misterioso era tan grosero, Tom no estaba dispuesto a dar marcha atrás y miró hacia atrás con los ojos bien abiertos. El rostro del joven le dio a Tom una sensación muy extraña. Cabello, con un monóculo en el ojo izquierdo, guapo, parece gentil. En ese momento, el sonido de pasos proveniente del piso de arriba interrumpió su mirada. Tom apartó la mirada del joven y subió las escaleras. Al mismo tiempo, intentó recordar el rostro del joven en su mente, tratando de recordar cómo era, pero para su sorpresa, descubrió que la imagen del hombre en su mente se desvaneció tan rápidamente que pronto olvidó por completo el rostro del hombre misterioso, excepto que llevaba un sombrero hongo y un monóculo. Tom se sorprendió. No era de extrañar que hubiera dejado su cara descubierta, se había preparado. El sonido de los pasos y el crujido de las escaleras se detuvo y apareció un anciano alto, delgado y de aspecto excéntrico. Tenía el pelo largo y una barba gris tan larga como su pelo. La barba recordaba a Albus Dumbledore y, de hecho, el camarero era el hermano de Dumbledore, Aberforth Dumbledore. ¿Caras nuevas? Al mirar alrededor del bar, los ojos del camarero se posaron naturalmente en Tom y el hombre del sombrero hongo. El hombre misterioso se quitó el sombrero hongo, esbozó una suave sonrisa y dijo con una voz muy magnética: «Puedes llamarme Ravenclaw Evans». Ante estas palabras, todas las miradas se dirigieron hacia el hombre. No había ningún mago inglés que no conociera el nombre Ravenclaw, y se atrevió a llamarse Ravenclaw. Al igual que la dama, soy un Ravenclaw, explicó Evans sin prisa, demostrando que compartía el fervor paranoico de la dama Ravenclaw por el conocimiento. Si tu nombre es Ravenclaw, entonces yo seré Merlin. Tom soltó un nombre, para no quedarse atrás. Evans miró a Tom. Un nombre es solo un nombre código, por supuesto que puede ser Merlin. Tom pensó que el hombre era interesante, pero antes de que pudiera responder, Evans se dirigió directamente al camarero. 2 cervezas de mantequilla, me gustaría invitarle una bebida al señor Merlin. El camarero miró a Evans y Tom como si estuvieran locos. Esperó a que el jefe asintiera antes de empujar de mala gana las 2 botellas sucias frente a Evans. Evans giró la mano y le arrojó una a Tom, saludando al camarero con la mano y rechazando cortésmente el vaso sucio que le ofrecía. El camarero parecía tan ofendido que inmediatamente apartó la mirada de Evans. Evans rebuscó en el forro de su abrigo y sacó 2 exquisitas copas de oro multicolor, y le entregó una de ellas a Tom.
Tom quiso negarse, pero después de pensarlo, la tomó de todos modos. Sintió instintivamente que la copa era la adecuada, y que si el hombre que tenía frente a él hubiera querido lastimar a alguien, no habría elegido hacerlo de esa manera. Era su instinto, y Tom siempre confiaba en sus instintos. Sin embargo, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Tom al mirar la botella envuelta. Había tenido una experiencia amarga debido a la extraña bebida que había consumido anteriormente. Al mirar la botella que tenía frente a él, que podría calificar para un programa de búsqueda del tesoro, se estremeció. Descorchó la botella y miró a Evans. ¿Qué quieres de mí? Eres un hombre interesante. Evans sirvió la cerveza de mantequilla de la botella. Todas las demás cervezas de mantequilla que se vendían en la tienda eran cervezas marrones con una espesa capa de crema encima, pero la cerveza de mantequilla Pixead era única porque vertía un almíbar de color amarillo dorado. Tom se sirvió un vaso un poco más espeso y, cuando lo agitó suavemente, el licor se pegó a los lados del vaso. Tom supo que esto era una señal del alto contenido de azúcar. Tom tomó un sorbo del jarabe y descubrió que el líquido era tan dulce como la miel, con un sabor cremoso que invadió su boca cuando lo tragó, sorprendentemente mejor que cualquier cerveza de mantequilla en cualquier otro lugar. Cada restaurante mágico inglés elabora su cerveza de mantequilla de forma diferente, pero puedo confirmar que la del pavo Pixead es la que más se acerca al sabor original, explicó Evans a Tom mientras giraba su vaso y observaba cómo el líquido se deslizaba lentamente por las paredes. El nombre de cerveza de mantequilla es, de hecho, un nombre inapropiado, pero en realidad se trata de vino helado con mantequilla. Los cerveceros prensaban uvas congeladas y fermentaban el vino de la manera tradicional, añadiendo mucha crema y mantequilla en el último paso para crear este vino reconfortante. Los magos de la época, con solo una pequeña botella de este vino, podían luchar todo el día en la nieve y el hielo sin cansarse. Como para convencer a Tom, Evans también le dijo la fuente de esta afirmación, y con un poco de organización de lo que decía, podría escribir un artículo titulado El origen de la cerveza de mantequilla en la magia británica. Puede que no lo creas, pero eres especial para mí y sé que puedes brindarme el conocimiento que necesito. Evans apuró su copa, frunció los labios y dijo, como gesto de buena fe, para avivar nuestra amistad, me gustaría ofrecerte algo de conocimiento primero. Tom se rió. Evans, el hombre, realmente sabía lo que hacía. También sabía cómo atrapar un pez grande con una caña larga. Al igual que en un juego, si quieres que la gente juegue, la mejor manera de hacerlo es ajustar la velocidad de explosión del nuevo grupo de jugadores, de modo que los recién llegados puedan usar las piedras originales que han guardado de las misiones de novatos para enviar 10 envíos. De esta manera, los recién llegados quedan atrapados como peces tontos tras el cebo, y cuando reaccionan es demasiado tarde. Por ejemplo, algunos de ellos fueron descubiertos en la piscina para novatos con una hermosa chica de 5 estrellas vestida de seda negra con orejas de gato, solo para descubrir más tarde que en el resto de las piscinas siempre está garantizada. Cuando se dieron cuenta, ya estaban enganchados y tuvieron que soportarlo una y otra vez. Es entonces, mirando la cubierta, que los peces realmente entienden el poema El Pícaro. Por supuesto, hay algunos idiotas que ni siquiera saben cómo endulzar el trato para los recién llegados. Algunos juegos incluso tienen 8 paquetes de cartas sin un solo oro, ¿tiene sentido? Tom miró a Evans, sin muchas ganas de hablar con él. Los gratuitos eran los más caros. Él lo sabía. Creo en el intercambio equivalente, miró a Tom como si estuviera a punto de irse, Evans lo detuvo y le pidió que lo reconsiderara. De hecho, primero puedo darte algo de conocimiento gratis. Final de capítulo.